El aire en la sala del tribunal estaba cargado de murmullos. Los jueces, cerca de 500 ciudadanos atenienses, observaban con rostros severos. Algunos eran ancianos con el ceño fruncido, otros jóvenes ambiciosos, y en primera fila, los acusadores, Melito, Anito y Licón, esperando ver caer al hombre que había osado desafiar la complacencia de Atenas. Sócrates, un anciano de 70 años, se levantó con calma. No tenía un discurso escrito, ni buscó conmover con lágrimas. No traía consigo a sus hijos para implorar misericordia, como era costumbre en los juicios. Solo tenía su voz y su razón. Atenienses, he sido acusado de corromper a la juventud y de despreciar a los dioses. Y, sin embargo, aquellos que me acusan no pueden señalar a uno solo al que yo haya enseñado el mal. Dicen que hablo con arrogancia, pero ¿qué prefieren? ¿El silencio de los aduladores o la verdad de un hombre libre? Las palabras resonaban con fuerza, pero los jueces seguían con la mirada dura. Anito, cruzado de brazos, mantenía una sonrisa de satisfacción. Si creen que mi crimen es preguntar, si creen que la filosofía es peligrosa, entonces su problema no soy yo. Su problema es la verdad. Los murmullos aumentaron. Algunos jóvenes asentían en las sombras, pero los ancianos conservadores fruncían el ceño. Sócrates continuó. Podría hacer como otros y suplicar por mi vida. Podría traer aquí a mis hijos y hacerlos llorar ante ustedes. Podría inclinarme y rogar clemencia, pero no lo haré. Prefiero morir antes que traicionar la verdad. El tribunal se estremeció. Sócrates no se defendía como un acusado temeroso, sino como un hombre que dictaba sentencias sobre su propia ciudad. No temo la muerte, porque la muerte no es un mal. Lo que sí es un mal es traicionar la virtud por miedo. El veredicto estaba cerca. La historia tenía su pluma lista para escribir el destino de Sócrates. Si me condenáis, no me hacéis daño a mí, sino a vosotros mismos, porque matar a un hombre como yo no hará que la verdad desaparezca. Las palabras del filósofo quedaron suspendidas en el aire. El juicio no había terminado, pero algo ya era evidente. Atenas estaba condenándose a sí misma. Bienvenido a mi mentor estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy terminamos nuestro documental épico sobre la vida y el ejemplo de Sócrates. La apología, la defensa de la filosofía. El juicio de Sócrates comenzó en una Atenas que, aunque se preciaba de su democracia, se encontraba dividida. Los ecos de los pasados abusos del régimen de los 30 tiranos aún resonaban en los pasillos de la ciudad. Y en este ambiente de inestabilidad, Sócrates se presentó ante el tribunal, acusado de corromper a la juventud de Atenas y de no creer en los dioses de la ciudad. Un juicio de tal magnitud no solo era una lucha por su vida, sino un enfrentamiento entre dos mundos, el de la verdad filosófica y el de la política pragmática. Sócrates, sin el temor que se esperaba de cualquier hombre que estuviera a punto de enfrentarse a una sentencia de muerte, se levantó ante los jueces con una serenidad que sorprendió a muchos. No usó ropas solemnes ni trajo presentes para inclinarse ante la autoridad. En su lugar, su rostro reflejaba la calma de quien ya había aceptado el destino. No era la figura de un hombre derrotado, sino de un hombre que sabía que la verdad nunca puede ser doblegada. Atenienses, no estoy aquí para defenderme a mí mismo, sino para defender la filosofía. Comenzó Sócrates, y esas palabras fueron un desafío directo a la misma naturaleza del juicio. Desde el primer momento, dejó claro que no iba a apelar a la compasión ni a las emociones de los jueces. Sabía que muchos lo consideraban una amenaza para el orden establecido, y sin embargo, le preocupaba más la salud moral de su ciudad que su propia vida. Su defensa no era la de un hombre que intentaba evitar la muerte, sino la de un hombre que creía que su condena era más una tragedia para Atenas que para él.
Sócrates hablaba con una firmeza que causaba incomodidad. Les recordó a los jueces cómo sus acusadores, aquellos que le tildaban de corruptor de la juventud, no podían presentar una sola prueba concreta de sus acusaciones. A pesar de la magnitud de las palabras de sus acusadores, Platón narra cómo Sócrates les dijo a los jueces: ¿Quién de vosotros, jóvenes o viejos, puede mostrarme a uno solo de esos jóvenes que ha sido corrompido por mí? La sala se llenó de un silencio inquietante. Los jóvenes que le seguían en su camino filosófico asintieron, reconociendo en sus palabras la fuerza de una verdad inquebrantable. Pero muchos de los adultos, esos que temían el poder de la libertad de pensamiento que Sócrates encarnaba, seguían desconcertados, sin comprender que este hombre, al que llamaban peligroso, solo enseñaba a preguntar. Fue en el último tramo de su discurso cuando Sócrates se mantuvo firme ante la expectación de los jueces. No iba a rogar por su vida. No se arrodillaría ante el miedo. Atenienses, si creen que voy a suplicar para salvarme, os equivocaréis. Prefiero morir a vivir con una mentira en los labios. Los jueces, divididos entre aquellos que aún admiraban la sabiduría de Sócrates y aquellos que lo veían como una amenaza, votaron. Sócrates fue hallado culpable por un estrecho margen. La sentencia fue dictada, y aunque existía la opción de un castigo menor, como el exilio, Sócrates fue condenado a muerte. Lo que sucedió a partir de ese momento marcó un antes y un después no solo para él, sino para todos aquellos que lo seguían. Sus discípulos, especialmente Platón, Jenofonte y Critón, se vieron desbordados por la magnitud del juicio. Para los discípulos de Sócrates, el juicio representaba mucho más que la condena de un hombre. Era un ataque a las ideas que Sócrates había sembrado en ellos. La creencia de que la verdad no se encuentra en el conformismo ni en la obediencia ciega, sino en la capacidad de cuestionar, de desafiar las normas y de perseguir la virtud sin miedo. El juicio fue una lección de sacrificio por la filosofía, de la cual Platón y Jenofonte serían los primeros en tomar la antorcha para continuar el legado de Sócrates. El eco de su discurso resonaría a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad intelectual y la justicia. ¿No te cansas de dejar lo importante para después? ¿Tus obligaciones se acumulan y tus sueños se alejan cada día más? En Mi Mentor Estoico, te compartimos los 7 secretos para dejar de procrastinar. No sigas perdiendo tiempo valioso. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y empieza tu camino a una vida más coherente y llena de propósito. La última elección: exilio o muerte. La condena de Sócrates ya estaba sellada. El veredicto había caído como un martillo sobre su vida, y la fatal cicuta esperaba al hombre que había desafiado a la ciudad, a sus autoridades y a la hipocresía de las creencias populares. Sin embargo, los seguidores de Sócrates, aquellos jóvenes que lo habían escuchado desde sus primeros días de filosofía, no podían resignarse a perderlo tan fácilmente. Platón, Jenofonte, Critón y otros discípulos cercanos se reunieron en secreto, ideando una forma de liberarlo. Sabían que el tiempo corría en su contra y que si no actuaban pronto, Sócrates sería llevado a la prisión y luego al cadalso. Critón, uno de los más fieles seguidores de Sócrates, se acercó a su maestro con una propuesta que parecía un rayo de esperanza. Maestro, ha llegado el momento de actuar. Podemos sacarte de aquí. Podemos huir a un lugar donde las leyes de Atenas no te persigan y continuar tu enseñanza, continuar tu vida. Sócrates, sabiendo que sus discípulos solo buscaban lo mejor para él, escuchó con atención, pero en sus ojos no había ni un asomo de pavor o duda. Critón, sin embargo, insistía. Estaba dispuesto a utilizar todo su poder y sus contactos para liberar a su maestro. El corazón de Sócrates, sin embargo, no temía a la muerte ni a la injusticia. La idea del exilio, la fuga, no estaba en sus planes. En su celda, durante una de las últimas noches, Sócrates y Critón tuvieron una conversación que sería recordada por siglos.
Critón le expuso con ardor que escapar no solo salvaría la vida de Sócrates, sino que también preservaría la sabiduría que tanto Atenas necesitaba. A su vez, Critón decía que la fuga sería justa, pues no se podía permitir que un hombre virtuoso como Sócrates cayera por una acusación tan falsa. Pero Sócrates, en su usual serenidad, le respondió: ¿De qué me sirve vivir, Critón, si lo hago en contradicción con mis propios principios? Aquí, Sócrates se hizo cargo de la situación como el filósofo que siempre había sido. Para él, no existía mayor honor que vivir conforme a la razón y a la justicia, incluso si eso significaba la muerte. La decisión no era entre vivir o morir, sino entre vivir una vida que contradiría sus principios y morir sin quebrantar sus valores. La opción de escapar, de huir de Atenas, no era una opción para él. Sócrates entonces expuso su razonamiento profundo y filosófico a Critón, una lección que lo acompañaría hasta su último respiro. Sí, Critón, yo escapara, estaría violando el contrato implícito que tengo con la ciudad. No es un contrato que firmé con un papel, sino uno que he aceptado al vivir bajo sus leyes. Si un hombre vive bajo un régimen, si se beneficia de la protección que las leyes le ofrecen, entonces debe también someterse a sus consecuencias, aunque éstas sean injustas. La justicia no se mide por la misericordia que se le pueda conceder a un hombre, sino por la lealtad a los principios que uno ha elegido. Para Sócrates, huir significaría dañar la propia esencia de la justicia. No importaba que él estuviera siendo condenado injustamente. La ley era la ley. Él creía que el respeto a las leyes, incluso cuando éstas no favorecían a uno mismo, era esencial para mantener el orden y la virtud en la ciudad. Critón, yo no puedo simplemente hacer lo que me convenga. Si lo hiciera, no solo estaría desobedeciendo a las leyes de Atenas, sino que también estaría enviando un mensaje de que la justicia es maleable, que se puede manipular según las circunstancias. El último argumento de Sócrates fue más allá de su propia vida. Se trataba del futuro de Atenas misma. Creía que si cedía a la tentación de escapar, estaría minando la base de las leyes y el orden que la ciudad tanto preciaba. A través de su muerte, Sócrates creía que el verdadero respeto por la justicia y la razón prevalecería. Critón, aunque lleno de angustia y tristeza, comprendió finalmente las palabras de su maestro. En su corazón se luchaba entre el amor y la desesperación, pero el razonamiento de Sócrates caló hondo. El discípulo entendió que el sacrificio de su maestro no solo era un acto de valentía personal, sino un sacrificio por una verdad más grande que ellos mismos. Entonces, maestro, lo que dices es que la justicia debe prevalecer, aun cuando la injusticia se cierne sobre nosotros, y que debemos mantener nuestra virtud intacta, sin importar el sufrimiento que nos cause. Sócrates asintió lentamente, con una sonrisa. Sus discípulos, aunque devastados, sabían que su maestro había elegido el camino más difícil, pero también el más grande. Su último acto fue un testamento de principios firmes, una demostración de lo que significa vivir una vida virtuosa. La muerte de Sócrates no fue una derrota para él, ni para la filosofía que representaba. Fue un último acto de resistencia ante la tiranía de la ignorancia y la falsedad, una victoria silenciosa de la verdad. La muerte de Sócrates. Un adiós sin miedo. El destino de Sócrates ya estaba sellado. La cicuta esperaba. Su veneno era lento pero seguro, una condena ejecutada por las leyes de la ciudad que él tanto había respetado. Los amigos y discípulos que lo rodeaban sabían que el momento estaba cerca y, sin embargo, nadie quería enfrentar la verdad. Su maestro, el hombre que había enseñado a pensar, a dudar, a cuestionar, estaba a punto de partir para siempre. El día de su muerte, Sócrates se encontraba en su celda, tranquilo, como siempre, sin mostrar ni un atisbo de temor, de angustia, ni siquiera de tristeza.
Sócrates recibió la copa de cicuta con una serenidad que dejó a todos boquiabiertos. Para él, la muerte no era una enemiga, ni una condena, sino simplemente el final de un camino que todos debemos recorrer. ¿No es el acto de morir solo un paso más hacia el descanso, hacia el cumplimiento de lo que hemos sido llamados a hacer? Había dicho a sus discípulos mientras tomaba la copa entre sus manos. Los amigos y discípulos, entre ellos Critón, Platón y otros, se encontraban desconsolados, pero no sabían cómo detener la inevitable marcha del tiempo. Aunque su tristeza era grande, no podían hacer nada más que acompañarlo en su último momento. Sócrates, sin prisa, bebió el veneno, y en sus ojos no había miedo, solo una profunda calma. El veneno comenzó a hacer efecto lentamente, pero su mente se mantenía firme y alerta, como si esperara que alguna nueva enseñanza, alguna última reflexión pudiera llegar antes de que su vida se apagara. El momento de la muerte se acercaba, y sus discípulos se preparaban para lo peor, rodeándolo, esperando sus últimas palabras, esas que quedarán grabadas en la memoria de todos los que creyeron en su sabiduría. Con voz débil, pero firme, Sócrates miró a sus discípulos y les dejó sus últimas palabras, unas palabras que resonarían a lo largo de los siglos. Debemos un gallo a Asclepio. Págaselo y no descuides la deuda. Estas palabras, que al principio parecían desconcertantes para sus seguidores, tenían un significado profundo. Asclepio era el dios de la medicina, y Sócrates, al decir esto, estaba recordando que la vida y la muerte son parte de un mismo ciclo. El gallo era un pequeño sacrificio simbólico que se debía hacer a Asclepio por la curación, y al decir que debían el gallo, Sócrates estaba sugiriendo que la muerte era también un tipo de sanación, una transición hacia otro estado que, para él, no era más que el cumplimiento de un destino inevitable y necesario. Cuando el veneno hizo efecto, Sócrates se desplomó lentamente en su lecho, su respiración comenzó a detenerse. La muerte, tan temida por muchos, llegó para él como un simple paso, un acto que aceptó sin el más mínimo atisbo de resistencia. La figura que tantos habían seguido durante años, el hombre que los había desafiado a pensar por sí mismos, a cuestionar la moralidad de su sociedad, se desvaneció sin temor. En sus últimos momentos no hubo gritos ni lamentos, solo una paz indescriptible. Platón, que estaba allí presente, relata en su Fedón que al final Sócrates miró a sus discípulos por última vez con una expresión de serenidad en su rostro, como si hubiera dejado atrás todas las preocupaciones humanas y se hubiera elevado por encima de ellas. Así, Sócrates murió, sin miedo, sin arrepentimiento y con la misma calma con la que había vivido. Si te gusta el video y te es útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Epílogo. El eco de Sócrates en la historia. La muerte de Sócrates, lejos de ser una tragedia, fue una lección última. No fue solo el final de un hombre, sino el principio de ideas que seguirían vivas mucho después de su partida. La muerte de Sócrates, su disposición a enfrentar la injusticia con dignidad, su ejemplo de lealtad a la razón y la verdad, se convirtieron en el combustible para una filosofía que cambiaría el mundo. Al morir, Sócrates no solo enseñó con su vida, sino también con su muerte. Mostró que la verdadera virtud reside en no temer a la muerte, en no ceder a las presiones externas y en mantener la integridad del alma, incluso cuando el cuerpo está a punto de perecer. La posteridad lo veneró, y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría. Atenas, la ciudad que lo había condenado, nunca pudo borrar el impacto de su legado. A través de sus discípulos, su filosofía siguió viva, floreciendo y transformando el pensamiento de generaciones enteras. La muerte de Sócrates, lejos de ser el fin de una era, fue el inicio de una nueva, una era donde la búsqueda de la verdad, la justicia y la virtud
seguirían guiando a aquellos dispuestos a escuchar. Y así terminó la vida del hombre que desafiaba a las leyes humanas en su búsqueda incansable de la verdad. La muerte de Sócrates no fue solo un acto de valentía personal, sino una lección eterna que resonaría a lo largo de los siglos. Epicteto diría: la muerte, por ejemplo, no es terrible. Si lo fuera, así le habría parecido a Sócrates. Lo que hace horrible a la muerte es el terror que sentimos por la opinión que de ella nos hemos formado. En consecuencia, si nos hallamos impedidos, turbados o apenados, nunca culpemos de ello a los demás, sino a nuestras propias opiniones. Esta historia nos deja un legado de principios y valores que no conocen fronteras ni tiempo. A lo largo de su existencia, Sócrates nos enseñó que la verdad no depende de la popularidad ni del poder. La verdad es, por encima de todo, una búsqueda constante, un viaje hacia lo que es justo y verdadero, sin importar los costos personales. Él nos mostró que el camino hacia la sabiduría está pavimentado con la razón, una razón que debe ser libre de miedos, prejuicios o conveniencias. En un mundo donde las voces del conformismo y la mediocridad a menudo se alzan con fuerza, Sócrates nos invita a ser audaces en nuestra búsqueda de la justicia, a ser imparciales en nuestras decisiones, a no rendirnos ante las presiones de aquellos que temen el cuestionamiento y la reflexión. La verdadera justicia no se ajusta a las expectativas de la mayoría, sino que responde a los dictados de una moral firme, una que se erige con valentía ante la adversidad. No temer a la muerte. ¿Cómo puede el hombre vivir con dignidad si teme a la muerte? Sócrates entendió que la muerte no es el fin, sino una transición inevitable hacia algo desconocido. Al no temerle, se liberó de las cadenas del miedo, y con ello pudo vivir de manera auténtica, sin arrepentimientos, sin excusas, y sobre todo, con una paz interior que los hombres comunes solo pueden soñar alcanzar. La grandeza de Sócrates no reside en sus palabras o en sus enseñanzas, sino en la manera en que las vivió. Nos invita a vivir con dignidad, a actuar de acuerdo con nuestra razón, a mantener la integridad de nuestro carácter incluso cuando las circunstancias parecen ofrecer lo opuesto. Él vivió para servir a la verdad, a la razón y a la justicia, y esas mismas virtudes nos siguen guiando hasta hoy. Así, al igual que Sócrates, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de decidir cómo viviremos, qué principios abrazaremos y qué legado dejaremos. Oh, Critón, si así place a los dioses, deja que así sea. Anito y Melito pueden matarme, por cierto, pero hacerme daño no pueden. Lo que ves te edifica. No te pierdas nuestras listas de reproducción temáticas. Escoge a tu mentor estoico y síguelo a través del ejemplo. Te invito a incorporar esta guía en tu vida diaria. Siéntete libre de compartir tus reflexiones en los comentarios y únete a mí en este viaje a una vida más plena.